¿Cuántas cosas has viscut aquí? Pues mira, aquí se pasaron muchos años, muchas cosas vividas, pero buenos recuerdos más bien, ¿no? Es inimaginable muchas veces, ¿no? Cuando yo hago una vuelta pasada, todo lo que sucedió en mi carrera y todo lo que sucedió hasta llegar aquí, yo empiezo a pensar que soy un predestinado porque no es fácil llegar aquí al Barça y hacer la historia que hemos hecho aquí. Es algo que muchas veces sobran las palabras. Aquí has rigut, has plorat, t'has enfadat, t'has posat content, has conegut gent, has fet amics, suposo, també, però sempre pesen les coses bones, no, al final? Sí. Pero tampoco debes haber pasado fácil aquí en algunos momentos. No, yo creo que muchas veces las personas no tienen ese honor de poder ver realmente lo que sucede aquí dentro. Porque yo pienso que nos respetarían muchísimo más y sabrían lo cuán es duro. Porque aquí se ha visto gente muy grande llorar como pequeños bebés y hemos visto gente sufrir mucho aquí también, porque la gente ve el final de la película. No, aquí se viven muchas cosas duras, pero cuando tú estás arropado de tu gente, cuando tú estás arropado, ¿no? Exactamente. Y aquí se construyó familia y es lo que yo pretendo seguir construyendo, ¿no? Allá donde esté, tienes que construir familia. A mí no tú tienes problema, pero tú lo quieres porque tú eres ligado por un sentimiento que cuando se tiene un vestuario se gana, se hace cosas grandes y se viven momentos irrepetibles. Aquesta és la taquilla que estàs ocupant aquesta temporada. Mira, vull que l'obris, Dani, perquè dins tenim una petita sorpresa. A veure què és el primer que et passa pel cap quan veus això. La pots treure, si vols? Sí. Saps quina és? Esa es la primera. Esa es la primera. Y la primera nunca se olvida. Són imatges en directe. Ara sí, Jesús. Dani Alves surt al terreny de joc, al Camp Nou, i saluda tota l'afició, doncs tocant l'escut de la samarreta, l'escut del Barça, i fent-li petons a l'escut. Me puse la piel de gallina porque es la primera que he vestido. No la primera que he debutado, pero la primera que he vestido, que he puesto, ¿no? Muchas veces en la vida no es solo ganar, ¿sabes? Es estar donde tú quieres estar. Es estar donde tu corazón te manda estar. Es estar donde tu alma te conduce. Es estar donde tu mente desea. Soñar muy alto, la gente piensa que es peligroso. No, es la mayor aventura que uno puede tener. Dani, aquesta és l'última Champions que has guanyat amb el Barça. Per poder arribar aquí també s'ha hagut de perdre? Sí, esa es la lección que la vida te da, que tú eres humano, ¿sabes? No importa, porque parecíamos invencibles, pero de pronto viene la vida y te humaniza, porque al fin y al cabo nosotros somos humanos. Es como el corazón, ¿no? Si va lineal es que tú estás muerto. O sea, es
sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero los picos de arriba tiene que ser lo que prevalezcan en tu vida. Però tu ets un guanyador, Dani. Ets el futbolista amb més títols de la història. Para que tú veas que no es importante la victoria más que la derrota. Que al fin y al cabo lo que más te enseña en esta vida son las derrotas, no es la victoria. La victoria masajea ego, la victoria te hace pensar cosas que muchas veces no. Entonces, yo creo que no podemos olvidar que somos humanos. Por más que la gente quiera, piense, diga, nosotros somos humanos, nosotros somos seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos, aceptamos, caemos, levantamos, sufrimos, sonreímm, tenemos preocupaciones, tenemos... Los humanos, o sea, no es porque tú eres un futbolista que ya dejaste de ser humano. Lo mágico de esa profesión y lo mágico de todo eso, que eso debería ser aplicado en cualquier área de la vida, de que tú puedes juntar mundos, mira cuántos mundos diferentes, y sabes la particularidad de esa foto, que por un momento parecemos que todo el mundo estamos diciendo la misma cosa. Si tú observas las bocas, parece que todo el mundo está diciendo la misma cosa. Es que somos montones de mundos diferentes en sintonía. Estamos luchando por un mismo objetivo, defendiendo los mismos colores. Tú puedes ganar, tú puedes perder, pero para hacer historia tú tienes que hacer cosas diferentes. Y eso es lo que hace el Barça especial. Transcendir. Eso es diferente. Transcendir, no guanyar, no ser un puntal. Transcendir a la història. Pues que ganar. Tú montas una estrategia, tú puedes ganar. Pero de ahí a que tú seas ejemplo, eso no es otra cosa diferente. Es que tú seas un modelo a seguir, es completamente diferente. Después de lo que hicimos, todo el mundo quería tener el modelo Barça. Barça campeón, la Champions que vuelve a ser para el Fútbol Club Barcelona. Barcelona are Champions League 2011 champions. They're at Wembley again. El Barça es campeón de la Champions League. I com és el dia que tornes? El día que yo regresé aquí, así, ha sido un día de mucha emoción. No sé cómo explicar. O sea, estaba en el hotel, no pude dormir la siesta, no pude hacer nada más que pensar, hoy tiene que ser un día perfecto, hoy tiene que ser un día emocionante, hoy tiene que ser el día, ¿sabes? Porque al fin y al cabo estaba en juego muchísimas cosas. Y todo el proceso de concentración, todo el proceso de venir aquí y vivir todo eso ha sido muy emocionante, porque al fin y al cabo yo regresaba aquí después de tanto tiempo. Lleno y la gente ya en el camino ya se empezó a vivir una atmósfera, vivir una otra cosa diferente. O sigui, estaves nerviós. Y yo estaba ahí, a ver cómo me comporto, no sé. Y al fin y al cabo, pues, dentro de todo el proceso y toda la locura, pues sucedió de todo, pero para mí fue el día perfecto.
pero el día que las personas tenían que notarme, fuera como fuera, las personas tenían que saber que yo estaba de vuelta a esta casa. Entonces, por eso sucedió de todo en ese partido, pero me fui para casa como un niño cuando le regala su primer balón. Un niño que juega al fútbol y le regala su primer balón, ¿sabes? Da igual, lo que sucede de ahora hacia adelante me da igual. No sé si potser també és el que et va dir Xavi, ara que estem aquí a la banqueta, que és el teu entrenador ara. Dani, tu ho vas dir, que li vas dir? Escolta, Xavi, si em necessites, aquí estic. Sí, porque él sabe que todo el proceso que nosotros construimos ahí dentro, yo era una parte importante de ese proceso. ¿Sabes? Apago las cámaras, solo estamos nosotros, yo era parte importante, así como él también fue. Y poder juntar eso en el momento que el Barça nos necesitábamos. Así, todo para que pudiéramos regresar aquí, simplemente para eso, para ayudar al Barça, para devolver al Barça a las cabezas. Ens estem emocionant tant que el cel està plorant. Dice Charlie Chaplin que le gusta pasear en la lluvia para que no le vea las lágrimas, ¿no? La lluvia viene, las lágrimas pueden bajar de emoción, porque hoy es un día, pues, para mí es muy especial. O sea, solo llueve cuando tiene que llover. Estem aquí al costat de la banqueta, Dani. Tu has tingut grans entrenadors. Ara que no ens escolta ningú. Qui t'ha marcat més? O tots a la seva manera? Cada uno ha marcado de una manera, ¿no? Cada uno ha marcado de una manera, cada uno me ha marcado de su manera. Pero para mí Guardiola es el máximo, es lo máximo que yo podía, si fuera entrenador, podía aspirar. ¿Okay? Te lo juro que todos los días era una clase. Todos los días cuando iba a trabajar era una clase. De cómo hacer, de cómo se posicionar, de cómo tener el balón, de cómo controlar el balón, de cómo tú tienes que pasar el balón a tu pie derecho si nosotros estamos atacando para allá, para tú no perder tiempo. Si tú tocas aquí a la izquierda es mal, pase falso. Todo eso es masterclass. Yo te lo juro que todas las personas que le gusta el fútbol, que le apasiona ese deporte, que trabaje con Guardiola, después tienes que ja salir con el diploma d'entrenador. Tu pots entrenar el que tu quieras. Per tant, d'aquí un temps et veurem aquí, fent gestos y sent entrenador, Dani? Más complicado. Yo soy demasiado divertido para ser entrenador. Yo me quedaría aquí a vivir. La pluja també és aquest so una mica més... Pero es muy precioso. La fuerza de los colores es brutal. I aquí diu que està una mica vell. A tu t'ho han dit algun cop, també? No, no son capaces de ser ver. Hi ha hagut grans jugadors brasilers a la història del Barça, Dani, això t'ha marcat? Sempre hi ha hagut els millors aquí. Romario, Ronaldo, Ronaldinho... Tots davanters, tu és que jugues del que vulguis. Això es nota a Brasil, també. Sí, hombre. Tu estàs aquí a un lloc on grans brasilers com tu també han fet posar dempeus al Camp Nou. Sí.
Así es. La particularidad que tiene Barcelona con Brasil es diferente, es muy especial. Aquí la gente adora a los brasileños. Los brasileños cuando vienen aquí siempre dejan huella. M'he deixat a Rivaldo, que no me'l volia deixar tampoc, dels grans. Grandísimo. Por eso es la magia que tiene este club, ¿no? Es ese cariño y ese amor por los brasileños. Por eso ellos cuando vienen aquí hacen historia. Yo creo que no existiría una historia tan bella como la de Barcelona sin los brasileños. Ara penso que també m'he descuidat Neymar, clar, és que hem passat tan grans. Son mucha gente grande. Mucha. Es pateix més aquí o allà? Ahí. Hi ha molta gent que diu que és al revés, que es pateix més des de fora. Porque nunca estaba ahí dentro. Sí, si estuvieran ahí dentro, sabería. Et poso en un compromís, no? Si et faig triar el teu millor moment aquí, molt difícil, no? No, imposible. No podría elegir. Sería cometer un error conmigo mismo. En aquesta zona del camp et donaré pistes. En aquesta zona han passat bastantes coses relacionades amb tu. Mira, aquí a la banda. Sí. Saps què vas fer fa uns mesos aquí a la banda? Entra Gavi. Tiene el remate de Alves. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Alves! ¡Dani Alves! Yo, al fin y al cabo, yo solo conseguía mirar a la gente y decir, aquí estoy. Como, soy vuestro. Al principio he mirado a la gente, pero al final yo estaba intentando la complicidad de agradecer a Laporta por me haber traído otra vez aquí. Yo estaba intentando Estaves buscant la que llotja. hubiese una complicidad con él para decir gracias, Joana, porque al fin y al cabo, sin él también nada sería posible. El sueño 2.0 no iba a ser posible. No, vull parlar d'aquesta zona perquè aquí, l'any 2008, vas posar la pilota a aquesta alçada contra l'Almeria i té nassos que el porter es digui d'Alves, també. Bum! Estava lluny, Jo t'estic dient que era per aquí, però potser era una mica més enrere. Exacto, estaba más o menos aquí intermediaria y yo salí corriendo hacia el balón y yo digo, o sea, chuta, precísala, chútala bien, ponla en portería, pon el portero a trabajar, porque al fin y al cabo, cuando tú sacas el balón de la portería, tú acabó toda tu chance de marcar. Entonces, cuando yo voy a chutar el gol, yo siempre pienso, pon el balón en portería. De momento el portero no está en su mejor día, le resbala el balón, da un rechance, pues comete un error y el balón entrar. Entonces yo solo pensaba en eso, acertar la portería y a lo mejor pues dar un rechace para los compañeros o a lo mejor acertar un bello xut. També pensaves això el dia que la vas posar a l'escaire i que encara que Casillas es posés una capa de Superman no arribés? No, este día no. Aquí sí que has dit que és el teu millor gol amb el Barça. Es porque cuando el balón rebotó, que yo fui a chutar sabiendo que iba a ser un golazo. Porque mi energía estaba para eso. Et diria que no m'ho crec, però clar, és que sí que m'ho crec. Te lo digo. Cuando el balón rebotó, yo salí para el balón y yo dije, golazo. Yo salí, y al momento que yo salí corriendo hacia el balón, yo dije, golazo. Y cuando yo la chuté, yo vi la trayectoria toda de ella, como si tuviera una cámara aquí en mis ojos, cuadro cerrado y solo en el balón. Y yo lo vi cómo salía. Y yo dije, golazo. Yo vi saliendo de dirección a la escuadra y dije, ya está, no llega. Parlar amb tu, Dani, és canviar de tema perquè parles de tantes coses i d'una manera tan exacta, però és que m'he quedat amb el tema que m'has dit abans, de prendre en la derrota. Hem recordat el gol, hem recordat
Però aquí també hi ha dues eliminacions doloroses en Champions, la de l'Inter i la del Chelsea. Però aquell dia, Dani, vau aconseguir una cosa molt increïble. Que una eliminació la gent us ovacionés. La de l'Inter, la del Chelsea. I sé que us va fer mal. Pero es porque la gente nos respetaba muchísimo. Les tens clavades, aquelles dues eliminacions? Sí, obvio. I van ser diferents, pero, mira, son dolores necesarios, de verdad. Son dolores necesarios. Pero yo digo... Uns cops surt cara i uns cops surt creu. Entonces, como... el dolor y el sufrimiento es opcional. Depende de cómo tú encares, se disipa rápido o dura toda una vida. Para que tu vida, como es muchas veces necesario, que te despierta quizás este león, este campeón que tú tienes ahí dentro, ¿sabes? De decir, mañana empezó a reconstruir la nueva victoria, ¿sabes? Hay uno de nuestros staff que me encanta la frase que él dice, porque yo, conmigo mismo, cuando yo estoy solo, yo la practico mucho. Ya es cómo me gusta ganar. Cómo me gusta ganar. ¿Sabes? Es mágico cuando ganas, ¿sabes? Pero no estoy hablando de un título, de una medalla. Estoy hablando de ganar, de ser un ganador, ¿sabes? De ser un ganador de la vida, de las pequeñas batallas, ¿sabes? Si tú te consigues ganar, tú eres un campeón. Porque al fin y al cabo, es siempre lo mejor de cada uno que hace un gran equipo, que hace un gran club. Lo mejor de cada uno, de las personas que limpian, de las personas que regan, de las personas que cuidan el césped, de la gente que prepara todo eso, que deja todo. Porque al fin y al cabo, ellos son la parte imprescindible de nuestro trabajo, no nosotros, ¿eh? Todos estos que hacen con que el espectáculo suceda son la parte imprescindible de nuestro trabajo. Entonces, yo creo que nosotros solo somos una parte más importante. No creo yo. Nosotros seríamos como los cuando tiran un cohete, ¿no? Que explota. Los fuegos artificiales. Exacto. Los fuegos artificiales, ¿no? Exacto. Sí, los fuegos artificiales. Fireworks. Nosotros somos las luces. Entonces, por eso, nosotros tenemos que ser muy agradecidos a todos ellos, a cada uno de ellos, que hacen con que el espectáculo suceda. Al final, sin un buen palco, no hay un gran show. Y ellos son mágicos, tanto cuanto nosotros. Estoy orgulloso de dedicar todo mi esfuerzo y energía en este club. Mi compromiso es máximo. Me gusta ganar todo. Mi sentimiento hacia vosotros, nuestra afición, es muy fuerte. Único, diría yo. Me hace sentir especial en cada partido que juego. Me siento querido en esta casa. Me siento culé. Me siento blaugrana para siempre. La alegría es mi forma de entender el fútbol, pero también de entender la vida. Yo soy feliz aquí. Yo soy feliz en el Camp Nou, porque el Camp Nou es mi casa.
Pásate, Mira, no fotem, Aquest equip és molt gran. Pere, us dejo. Un petonet per tothom.